Hola amigas y amigos de Empresariando, hoy día hemos venido a hablar con Roberto Muso, ingeniero electrónico, pero también desarrollaste mucho tiempo software, me contaba antes de la entrevista. Claro, la verdad es que mi carrera original es ingeniería electrónica, que está más referida al hardware, pero en la mención que yo estudié, que es sistemas digitales, uno tiende a caerse en el software, así que eso es lo que a mí me tocó hacer al principio de los 90 y durante varios años, así que yo sería lo que hoy es hoy día un hacker, digamos. Roberto ha tenido varios emprendimientos y hoy día está como fundador de Gevo, que es Digital Evolution, Sí, ¿cierto? sí. Empresa que se dedica a un montón de cosas, digamos. ¿Tú nos puedes contar un poco, Roberto? Mira, para hacer una historia muy larga, corta, lo que pasó fue que después de trabajar en banco como ingeniero normal, eh, que busca un trabajo y que necesita vivir, y después de trabajar en LAN, que me tocó hacerlo, formé mi primera empresa en el 97 que se llamó STI y tuve mucha suerte. Se dedicaba a desarrollar páginas web, esencialmente. Roberto, ¿podemos ir porque nos cuentes un poco más del Startup Journey? Por supuesto, encantado. Mira, el Startup Journey es un esfuerzo que estamos haciendo entre algunas universidades, la Universidad de Santa María, la Universidad Diego Portales y otras, en conjunto con Corfo, para tratar de evacuar una metodología que levante las posibilidades de emprender con éxito en ecosistemas emergentes. Es muy importante entender que no se puede replicar una metodología de los países desarrollados en los países emergentes, porque sería como tratar de plantar un arbolito en el desierto de Atacama, Claro, replicando la metodología que usas para plantarlo en el Amazonas. O claro. sea, el Amazonas es muy fértil, en el desierto de Atacama no. Lo mismo en emprendimiento. Entonces, Startup Journey se basa en un modelo evolucionista que indica básicamente que las especies desarrollan determinados atributos que los hacen más aptas para sobrevivir en determinados entornos. Asimismo, un proyecto emprendedor debe desarrollar determinados atributos para sobrevivir, es decir, llegar a equilibrio, cruzar el Valle de la Muerte, y en eso se vincula Claro. con nuestro trabajo anterior, y finalmente tener éxito en base a eso. Pero el foco son los atributos. A estos atributos nosotros los bautizamos como premes, prácticas emprendedoras, siguiendo el modelo evolucionista que se basa originalmente en los genes que dan origen a esos atributos, al nivel del genoma y los fenotipos en el mundo biológico, y que luego Richard Dawkins trasladó al mundo cultural y dijo, mira, los genes en biología tienen un símil en el mundo cultural que vamos a bautizar como los memes. Los Los memes. tan populares memes tienen origen en Richard Dawkins. Mira, Esto surgió en 1976 con un libro que él escribió que se llama El gen egoísta, que es muy recomendable, fundacional. Entonces nosotros, humildemente, tratamos de hacer un poco lo mismo y trasladamos esas ideas al mundo del emprendimiento. Y dijimos, mira, los atributos tienen origen en algo que denominamos los premes, para seguir con la nomenclatura, genes, memes, premes. claro. Y básicamente en función de los premes, que son prácticas emprendedoras, vamos a poder desarrollar atributos para que cada uno de estos emprendimientos sea capaz de sobrevivir en un entorno particular que le toca vivir, especialmente en países emergentes. Y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en descubrir cuáles son las prácticas emprendedoras o los premes que los proyectos exitosos han debido desarrollar en el mundo emergente para que los proyectos nacientes puedan replicarlo. ¿Te fijas? Entonces, al final es lo mismo que en la biología, replicación de genes. Claro. Roberto, cuando nosotros nos planteamos, o cuando un emprendedor se plantea iniciar, emprender el camino, a veces tocan periodos, ya sea de problemas económicos mundiales, como las crisis que han habido en años anteriores, o problemas de tipo social o de cualquier tipo. Los momentos difíciles, en general, son buenos para emprender. Mira, yo creo que no hay un momento mejor o peor para emprender. Ya. Hay quienes dicen que dentro de los factores críticos del emprendimiento está el timing, pero eso se refiere a que existe una demanda creciente por la oferta que tú estás evacuando, ¿cierto? Que estás generando. Pero esa demanda creciente se puede producir en momentos de alto éxito económico, si tú quieres, a nivel general, altos resultados económicos, o de escaso resultado económico. Un ejemplo de esto
ustedes conocen Uber y conocen Airbnb, que son los últimos grandes proyectos que están sucediendo. De hecho, Uber es en este momento el unicornio más importante que existe a nivel global. Y hay quienes dicen que ambos surgieron como resultado de la crisis que hubo en el mundo desde el año 2008, porque la gente que se quedó sin trabajo necesitaba generar un ingreso Claro. y por lo tanto usó su auto para hacer transporte y eso le dio el éxito a Uber, o tuvo la posibilidad de arrendar la pieza que le sobraba y eso le dio el éxito a Airbnb. Esas son demostraciones de que aún en situaciones de crisis puede haber oportunidades. Bueno, de hecho, yo he escuchado y he hablado con algunas personas, algunos emprendedores también, que los momentos de crisis en general son donde tú estás de alguna manera muy obligado a innovar también, Absolutamente. porque tienes menores recursos, tienes que ser más eficiente y muchas veces las ideas más geniales ocurren cuando la cosa está más mal, ¿no? Mira, las crisis son dolorosas, pero en general cuando tú logras salir de las crisis sales mejor que como estabas antes, porque cuando tú estás en una situación de statu quo, básicamente nada cambia, tú no te ves forzado a asumir determinadas acciones que sí asumes en las crisis. Además, en las crisis anteceden a los cambios, y cuando hay cambios estructurales a nivel de sistema, se producen las fisuras de oportunidad que los emprendedores aprovechan. Entonces hay que estar muy atento en las crisis porque ahí vas a ver muchas oportunidades. Sí. ¿Y cómo nació en ti este espíritu emprendedor, Roberto? Básicamente como nace en toda la gente, yo probablemente si hubiera habido diagnóstico en mis tiempos cuando era niño, habría tenido déficit atencional, sin duda, porque las clases eran muy aburridas, me habría rebelado contra mis profesores, esto de tener jefe no era lo mío y básicamente esas son las razones, un poco de rechazo, pero al mismo tiempo teniendo las herramientas y estando en el momento oportuno de la llegada de Internet y luego mobile, había mucha oportunidad de generar valor y esto es mucho, mucho más entretenido desde mi punto de vista, al menos que venderle tus 8 horas del día a una empresa que te las compre y te diga lo que tienes que hacer, Y digamos. de eso hay frases típicas, ¿ah? Absolutamente, Frases típicas como absolutamente. esa que dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los de él. Sí, absolutamente. También. Yo creo que eso va a ser muy, muy determinante a partir de ahora. Dada la estructura de conectividad que hay en el mundo y la alta tasa de cambio, probablemente la economía del futuro va a estar basada en redes de empresas y no en macroempresas. Y eso va a permitir el origen de muchos emprendimientos. Probablemente nuestros hijos no van a tener ninguna duda de hacer su propio proyecto y no ser empleados de alguna empresa. Bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo también estos últimos años ya hablan de emprendimiento, es algo que está mucho más, se escucha mucho más en todas Absolutamente. partes, hay mayores recursos quizás destinados, no los que esperaríamos siempre que tuviéramos, pero sí hay más oportunidades como por ejemplo en el momento que tú emprendiste. Exacto. Y la buena noticia es que probablemente cada vez se necesitan menos recursos para Claro, iniciar un proyecto. Así que probablemente nuestros hijos van a tener como prioridad número uno emprender antes que emplearse. claro. Roberto, ¿algún emprendedor que tú admires? Yo en general admiro a varios emprendedores. Probablemente admiro a los emprendedores que tienen un propósito detrás de su emprendimiento, o sea, que hacen su emprendimiento no solo para conseguir el éxito económico, sino que para hacer algunos cambios. Admiro mucho desde la perspectiva de mi industria digital a los fundadores de Google, a Larry Page, Sergey Brin, porque tienen unas capacidades extraordinarias y realmente se plantean proyectos muy poderosos. Elon Musk también en Estados Unidos. Admiro también a Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator, porque tiene una voluntad real de ayudar a otras personas a fundar sus empresas. Lo sigo bastante. Entonces, en general, no te diría que hay uno que sea como aquel que es mi ídolo total, sino que hay una suma de ellos. Hoy día con Twitter se puede seguir a muchos, así por qué cerrarse a uno. Uno de repente piensa que son como inalcanzables y de repente uno puede cruzar Absolutamente, algunas palabras, absolutamente, lo que no absolutamente. pasaba, digamos, hace mucho tiempo. A nivel local, por ejemplo, que nos queda un poco más cerca, Wenceslao Casares, que vendió su empresa cuando yo vendí la mía en unos poquitos dólares, lo vendió en un montón de millones de dólares a un banco. Entonces, tenemos nuestros héroes locales, un Gastón Acurio de Perú, por ejemplo, que vence todos los problemas que tuvo que vencer para emprender desde la gastronomía, muy admirable. Entonces, sí tenemos gente a quien seguir. Bueno amigos, queremos agradecer a Roberto por esta grata conversación, yo en lo particular lo pasé muy bien.
Creo que el equipo también de producción también lo ha pasado muy bien. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ustedes por este tiempo. Yo lo pasé súper bien y creo que en pocas oportunidades uno encuentra las preguntas correctas y bueno, tratando de responderlas. Y para cerrar, una recomendación de a todos los que nos ven, considerar el emprendimiento como una opción. Yo creo que a partir de ahora es lo que viene, así que vamos por eso. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Nos vemos en la próxima.